Hechos capítulo 7, versículos 55 al 60. Dice la palabra del Señor. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: He aquí veo los cielos abiertos, y el Hijo del Hombre está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Padre que estás en los cielos, en esta hora queremos darte gracias. Queremos darte gracias por el privilegio, Señor, de escuchar tu voz, de oír tu palabra, Señor, que has preservado, que has salvaguardado para nuestra vida, para nuestra salvación. Señor, gracias te damos por este pasaje. Permite, Dios del cielo, que lo que está aquí escrito, Dios, llegue a lo más profundo de nuestros corazones, porque tu palabra es viva y es eficaz y también cortante, Señor. Queremos que esta palabra penetre hasta lo más profundo de nuestro ser, que cumpla en nosotros, Señor, tu voluntad, Señor, que nuestras vidas sean transformadas, que nuestras vidas sean quebrantadas, que nuestras vidas sean corregidas, exhortadas, perfeccionadas, que tu palabra, Señor, halle cabida en nuestros corazones y que nuestros corazones sean buena tierra, que tu palabra dé fruto al 100%, Señor, para la gloria de tu nombre, Señor. Te pedimos en esta hora que tu Espíritu Santo se derrame en cada casa, en cada hogar, Señor. Que seas tú, Padre, manifestándose a cada vida que está conectada aquí, Señor. Estamos conectados por este medio, Señor, pero también estamos conectados por tu Espíritu, Señor, porque tu Espíritu, Señor, nos hace un solo cuerpo en Cristo Jesús, Señor. Y nosotros invocamos ese Espíritu, Señor, que sea sobre nuestras vidas y sobre la vida de todos los que se conectan, Señor. Tu Espíritu Santo sea derramándose en sus mentes y en sus corazones, Señor, para que reciban tu palabra y sean, Padre Santo, transformados por ella. Toma control de la señal, toma control del fluido eléctrico, toma control de la plataforma, de los dispositivos que están conectados, de todo lo que estamos haciendo, Señor. Cúbrenos, Señor, pon un cerco alrededor nuestro y muéstranos, Señor, así como se la mostraste a Esteban, muéstranos tu gloria, Señor, en esta mañana preciosa, Señor. Muéstranos tu gloria, tu gracia y tu bondad, Señor. Te damos gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, la palabra que aparece aquí en el versículo 56, que me parece una frase, una expresión, creo que a todos les parece que es una expresión fascinante. El versículo 56 dice que Esteban dijo: he aquí veo los cielos abiertos. Esta es la frase, cielos abiertos. Y creo que esa es una expresión que nos fascina mucho. De hecho, hay muchos ministerios que han adoptado ese nombre, cielos abiertos. No sé cuántos conocen iglesias, ministerios, que tienen ese nombre, cielos abiertos, ¿cierto? También hay una canción que dice: abre los cielos, oh Cristo, y la hemos cantado muchas veces, ¿cierto? Eso de que se abran los cielos para nosotros significa bendiciones, significa gracia, significa favor de Dios, ¿cierto? De hecho, cuando estamos experimentando algún tipo de sequía o algún tipo de angustia, tribulación, vacío, confusión, dolor, nosotros decimos que pareciera que los cielos estuviesen cerrados, ¿cierto? Pero aquí en este pasaje aparece la frase que tanto nos gusta, cielos abiertos. Esa frase aparece en otros momentos, por ejemplo, en el diluvio, cuando el Señor determinó que ya tenía que morir todo el mundo porque la maldad era demasiado y solamente los pensamientos de los hombres solamente eran para el mal, y Él decide la muerte de todo ser. Allí, el día del diluvio, cuando vino el día, la Biblia dice que los cielos, las compuertas de los cielos se abrieron
y se derramó todo el agua que hay en los cielos y que fue la que produjo el diluvio. También fueron abiertos los cielos cuando el Señor Jesucristo fue bautizado. En los tres evangelios, Mateo 3:16, en Marcos, en Lucas, dice que cuando él se bautizó y oró, dice, los cielos se abrieron y se vio que el Espíritu Santo descendió en forma de paloma y se escuchó una voz diciendo que este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Cuando comenzamos a leer las profecías de Ezequiel, dice que Ezequiel vio el cielo abierto y en ese cielo abierto tuvo una visión de la gloria de Dios. También dice cuando estudiamos el Apocalipsis en el capítulo 4, cuando terminan las cartas del Apocalipsis, que estudiamos hace poquito, cuando las cartas terminan, Juan dice que tiene una visión y dice que ve una puerta abierta en los cielos y que hay una voz que le dice, sube acá y yo te mostraré todas las cosas que serán después de esta. Ahí también se habla de que el cielo se abrió. Y también hay otro pasaje en el mismo libro del Apocalipsis, en el capítulo 19, versículo 11, que dice que el cielo se abrió y esta vez era para la venida, será para la venida del Señor Jesucristo, y comienza a narrar que cuando el cielo se abrió apareció un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y que con justicia juzga y pelea. El cielo se va a abrir cuando el Señor Jesucristo venga a juzgar a la tierra. Pero en este caso que estamos mirando, en este caso el cielo se abrió en un momento bien complejo, ¿cierto? En un momento bien difícil. Este evento que tenemos aquí es la muerte del primer mártir de la iglesia. Esteban va a ser el primero en morir por causa del evangelio. Y estuvimos mirando en sermón antepasado, estuvimos mirando que la acusación central en contra de Esteban era que él decía que Jesús había dicho que iba a destruir el templo, que era el orgullo de todos los religiosos judíos, de todos los sacerdotes judíos, y que también iba a cambiar las costumbres de Moisés, que también era supuestamente el orgullo de todos esos religiosos judíos. Esteban lo que hace es defenderse. Entonces, hoy lo que vamos a mirar acerca de estos cielos abiertos que vio Esteban, acerca de el evento en el cual se abrieron los cielos, lo que vamos a mirar es la muerte de Esteban. Y para mirar esta muerte de Esteban, lo primero que vamos a mirar es el mensaje de Esteban, que no lo vamos a leer todo porque es un mensaje supremamente largo. Vamos a mirar también el corazón de Esteban en ese momento de su muerte y vamos a también ver el respaldo divino de cómo y por qué los cielos fueron abiertos, y en este caso fueron abiertos para Esteban. Entonces, lo primero que tenemos es el mensaje de Esteban. El mensaje de Esteban ocupa todo el capítulo 7 del libro de Hechos y es uno de los capítulos más largos del libro de Hechos. Es toda la defensa de Esteban, y la defensa de Esteban fue prácticamente un sermón magistral, un sermón con todas las reglas de la hermenéutica, de la homilética, un sermón como nunca nadie jamás ha predicado ese sermón, el más grande, el más glorioso sermón, el más completo, el más bíblico y el más contundente. Entonces, el cuerpo de ese mensaje de Esteban, lo que hace Esteban es hacer un recorrido por toda la historia de Israel, desde que Dios llama a Abraham. Él hace un recorrido por toda la historia. Y una de las cosas importantes de por qué Esteban hace esto es que nosotros, para poder entender las cosas de Dios, para poder comprender a Dios y sobre todo para poder comprender nuestros propios errores y para poder crecer espiritualmente y en todos los ámbitos, nosotros tenemos que hacer un examen de nuestra historia. De hecho, hay una frase acuñada por muchos escritores que realmente no se sabe, personalmente yo no sé exactamente quién la dijo, pero es una frase muy sabia que dice que el pueblo que no conoce su historia
está condenado a repetirla, ¿cierto? Una de las cosas que nos llevan al fracaso siempre es no comprender nuestros orígenes y no tener la capacidad de examinar nuestra vida. Sería bueno que nosotros, cuando nos encontráramos con que estamos como en un callejón sin salida, cuando estamos como que enfrentando las mismas cosas o los mismos fracasos o los mismos problemas o las mismas dificultades, sería bueno que también nosotros tuviéramos la capacidad de hacer un recorrido por nuestra vida, de todo lo que nos ha sucedido, de todo lo que nos ha pasado, de por dónde nos ha llevado Dios y cuáles han sido nuestras reacciones, nuestras actitudes y cuáles han sido las decisiones que nosotros hemos tomado. En la medida en que nosotros tengamos la capacidad de hacer este estudio de nuestra propia vida, de nuestros propios errores de una manera honesta y de una manera objetiva, nosotros vamos a ir corrigiendo cosas en nuestras vidas y alcanzando la dicha y la felicidad en los caminos del Señor. Entonces Esteban lo que hace es hacer un recorrido por la historia de Israel, y la historia de Israel no es más que la historia de la gracia divina y la rebeldía humana. Esa es la historia de Israel, esa es la historia de Israel, y probablemente sea la historia de muchos de nosotros, porque no nos debemos horrorizar de lo que vamos a leer, pero lo cierto es que estas cosas fueron ciertas y que esta es la verdadera historia del pueblo de Israel. Entonces Esteban, para no leer todo el pasaje del capítulo 7, que es todo el sermón de Esteban, un sermón largo, magistral, poderoso, 100% bíblico, que muestra el dominio que Esteban tenía de las escrituras y el conocimiento que tenía de la historia del pueblo de Israel, en todo este cuerpo de su mensaje, él cuenta la historia de Israel. La primera cosa de la historia de Israel comienza con un llamado. Así es nuestra vida en Dios siempre ha comenzado con un llamado. Y él cuenta cómo Dios llamó a Abraham, cómo lo sacó de su tierra, de una tierra pagana, cómo lo introdujo en la tierra prometida y cómo le juró que esa tierra sería de su descendencia. En el sermón él contempla cómo Abraham, de manera sobrenatural, por la gracia divina, pudo engendrar al hijo de la promesa, que es Isaac. También contempla cómo Isaac también engendró a Jacob y a Esaú, y cómo Jacob engendró a los 12 patriarcas, a los 12 hijos de Jacob, que constituyen las 12 tribus de Israel. Y comienza a narrar cuál ha sido la reacción del pueblo de Israel a toda esa serie de eventos de la gracia, del favor y de la misericordia de Dios. ¿Cómo han reaccionado ellos? Y comienza hablando acerca de la envidia y acerca de los celos por los cuales vendieron a José de una manera terrible, de una manera implacable. Y esa es la historia de los patriarcas, esa es la historia del pueblo de Israel. Eran 12 muchachos y 11 de ellos eran envidiosos, celosos, pero sobre todo eran homicidas porque ellos intentaron matar a su hermano José por rabia, por envidia, pero lo vendieron a Egipto. Y Dios, lejos de castigarlos a ellos por ese crimen que habían cometido contra su propio hermano, lo que hacía era respaldar a José con su presencia y llevar a José a un puesto tan alto y tan poderoso que lo constituyó no en alguien que se iba a vengar de todas las maldades de sus hermanos, sino todo lo contrario, en alguien que con toda su gloria, con todas sus riquezas, con todo lo que él había logrado sirviendo a Dios y por la gracia de Dios, iba era a socorrer a sus hermanos en tiempos de hambre. Así también les está diciendo Esteban, miren cómo son ustedes y miren cómo es Dios. O sea, miren la gracia de Dios, miren la benevolencia de Dios, miren la paciencia de Dios. Dios debió enviar un juicio contra todos ellos por lo que hicieron con José. José debió vengarse. Tenía todo el poder, tenía toda la autoridad para vengarse, tenía las razones para hacerlo y tenía las capacidades para hacerlo, pero lo que hace es socorrer a su familia y traerlos y bendecirlos. Dice que luego que muere José se levanta un rey y este rey comienza a oprimirlos. Pero ¿qué hace Dios cuando ve la opresión de su pueblo en Egipto? Dios levanta a un hombre. Este es el tal Moisés. Y Dios levanta
a este Moisés y lo levanta para que sea salvador, libertador específicamente de su pueblo. Al inicio, Moisés como que tiene eso en su corazón, ese sentimiento de querer redimir a su pueblo, de querer libertar a su pueblo, esa sensibilidad ante la injusticia que tenía Moisés. Y él intenta, en sus fuerzas y a su manera, intenta libertar al pueblo de Israel. Dice que a los 40 años él va a sus hermanos y ve cómo están oprimiendo, un egipcio está maltratando, está torturando a uno de sus hermanos y él lo defiende y mata al egipcio. Luego de eso encuentra a dos judíos también discutiendo entre ellos y él interviene diciéndole a los judíos que ellos son hermanos, que no peleen, que no se hagan la vida más difícil de lo que ya es. Pero ellos lo rechazaron. Y esto es importante en la historia porque recuerden que los sacerdotes del Sanedrín judío están acusando a Esteban de profanar el nombre de Moisés, de tratar de adulterar la ley de Moisés y de tratar de destruir el templo. Y por eso es que Esteban está tomando todos estos acontecimientos que son claros, que están plasmados en la palabra de Dios y que todos esos sacerdotes los conocen perfectamente. ¿Qué hicieron con Moisés? Ellos lo que hicieron fue rechazarlo en todo tiempo. Uno de los judíos que estaban peleando y que Moisés quiso separar, le dijo, ¿qué vas a hacer? ¿Quién te ha puesto a ti como juez de nosotros? Lo rechazaron, lo despreciaron, le dijeron, vas a matarnos como mataste a aquel egipcio. Y lo que hicieron fue denunciarlo ante el faraón. Cuando Faraón supo estas cosas y Moisés se enteró de que él había sido denunciado por sus hermanos, él decide huir. Y huye, y 40 años después, más tarde, cuando se agrava aún más la servidumbre, cuando se agrava aún más la esclavitud, y ellos están sufriendo bajo el yugo de Egipto, entonces Dios en su misericordia vuelve a llamar a Moisés. No fue Moisés el que dijo, voy a ir, voy a insistir por segunda vez, no. Dios en su gracia infinita, en su misericordia, un pueblo que había rechazado a los que él había puesto para bendecirlo, un pueblo que era infiel, un pueblo que se había olvidado de Dios, pero Dios en su misericordia vuelve a llamar a Moisés y vuelve y lo envía. ¿Y cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta del pueblo de Israel para Moisés? ¿Cuál es la respuesta? Rechazo. Durante toda la peregrinación en el desierto lo rechazaron. En muchas ocasiones lo trataron de apedrear. En muchas ocasiones quisieron quitar a ese siervo de sus vidas. Pasaron todos los 40 años que pasaron en el desierto, lo pasaron murmurando, hablando mal de Moisés y buscando la manera de acusarlo y de quitarle el cargo que Dios le había entregado. Pero quiero que de pronto ese pedazo lo podamos leer en el capítulo 7, versículo 38. Vamos a leer esa parte donde Esteban le recuerda a estos judíos lo que ellos hicieron con ese Moisés que hipócritamente están defendiendo ahora y del cual están acusando a Esteban de que está tratando de minimizar sus enseñanzas o de acabar con su palabra, con lo que había escrito Moisés. Versículo 38 dice Esteban, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres y que recibió palabras de vida que darnos. O sea, le recuerda la autoridad espiritual de Moisés y cómo Dios hablaba con él cara a cara y cómo Dios le había entregado las tablas de la ley escritas por sus propias manos. Dice el versículo 39, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto cuando le dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificios al ídolo y en las obras de sus manos se regocijaron. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofreciste víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel?
Antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarla. Os transportaré, pues, más allá de Babilonia. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios, cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto. Entonces, ¿qué le está diciendo Esteban a ellos en su sermón? Que es la defensa de su acusación. No fue que él vino y dijo, voy a predicarles un sermón. No, ellos le preguntaron, ¿es cierto que tú quieres acabar con las costumbres de Moisés? ¿Es cierto que tú quieres destruir el templo? Como si eso fuera una acusación gravísima, y de hecho era una acusación grave porque la sentencia fue precisamente matarlo. Pero Esteban les está diciendo, no, no soy yo el que rechaza a Moisés, no soy yo el que rechaza su palabra, no soy yo el que le dio la espalda a Dios, son ustedes, pueblo de Israel, y está hablando de todas esas generaciones. Y miren que hay algo bien importante en su discurso, y es que dice que cuando ellos estuvieron ahí en el desierto, y supuestamente tenían el tabernáculo, realmente en sus corazones ellos no estaban adorando al Dios que los había sacado de Egipto. Ellos estaban adorando dioses paganos, los dioses que adoraron en otro tiempo en la esclavitud. Esos eran los dioses. Y por eso dice que todas esas víctimas y esos sacrificios que le ofrecían en ese tabernáculo, Dios dice, realmente no me los estaban ofreciendo a mí. Ustedes se hicieron sus propios dioses, ustedes adoraron sus propios dioses. Y dice algo bien importante en el versículo 42, dice, y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Qué quiere decir esto? Que en el pueblo de Israel comenzó un proceso de rebelión contra los líderes que Dios había puesto, en este caso Moisés. Y ellos murmuraban de Moisés y ellos rechazaban a Moisés, y está insistiendo en esto porque están haciendo una acusación falsa contra él, contra Esteban, y es claro que todos los que han rechazado a Moisés han sido precisamente el pueblo de Israel, y las generaciones que están allí de pie acusando a Esteban son los que rechazan realmente a Moisés, y le está diciendo, el pueblo de Israel comenzó así, murmurando de los líderes que Dios había puesto, renegando de ellos, maldiciéndolos. Y así comenzó un proceso de endurecimiento en sus corazones que termina con algo grave que sucede cuando no escuchamos la palabra de Dios, cuando no reconocemos la palabra de Dios. Hay algo grave que sucede, y es que Dios se aparta. Versículo 40, Dios se aparta. Y cuando Dios se aparta de una vida, en la mente y el entendimiento de las personas se vuelve tan obtusa, se vuelve tan cerrada, que termina adorando ídolos. Habiendo conocido y habiendo sido llamado por el Dios verdadero, por el Dios que se apareció en una zarza, que se apareció en el desierto a Moisés, y habiendo sido llamado por ese Dios verdadero, y habiendo visto los milagros, los prodigios, y habiendo visto todo lo que vieron, y entendiendo que Dios no es una estatua como los dioses de Egipto, aún así, cuando Dios hastiado de sus rebeliones, hastiado de sus murmuraciones, hastiado de su incredulidad, hastiado de su ingratitud, hastiado de su no corresponder a su gracia y a su favor. Entonces Dios no hace nada malo, es decir, Dios no los castiga, Dios simplemente se aparta. Pero es que la Biblia nos enseña que cuando Dios se aparta de una vida, esa vida se convierte en idólatra. Nuestra religión se vuelve una idolatría total, porque cuando nosotros dejamos a Dios, terminamos adorando cosas. Y todas las historias de personas que han abandonado a Dios, que se han enfriado, que se han apartado de la iglesia, que ya sus vidas no son como antes, es porque hay algo que está ocupando el lugar de Dios. Algo mortal, algo corruptible, algo falso, algo que esa misma persona ha construido. Nosotros construimos ídolos en nuestros corazones cuando comenzamos a darle a las cosas, a los hijos, a la familia, a la carrera, al dinero,
a las empresas, a nuestros sueños, a nuestros anhelos o a cualquier pecado, comenzamos a darle la importancia, la adoración. Y eso sucede, ¿por qué? Porque Dios se retira de nosotros a causa de nuestras rebeliones. Es todo un proceso, ¿cierto? Es todo un proceso en el cual vimos la historia de la gracia, vez tras vez, Dios perdonando, vez tras vez, Dios llamando, vez tras vez, Dios enviando su palabra, su gracia, sus profetas, sus ministros, Dios enviándole y el pueblo de Israel siempre rebelándose. El resultado de todo eso está en una conclusión. Esteban hace una conclusión que es de pronto la parte más difícil de toda su defensa o de todo su mensaje. Es la parte más complicada donde ya estos hombres no pueden soportar lo que se está diciendo. Y vamos a esa conclusión, después de que él hace un relato de toda la historia de Israel, vamos a la conclusión que está en el versículo 51. Dice Esteban, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros, y aquí ya le está hablando no solamente a las generaciones pasadas, sino a los sacerdotes que están frente a él, persiguiéndolo, porque él cree en el Señor Jesucristo, a quien mataron. O sea, ellos han matado vez tras vez y han perseguido a todos los ministros que Dios ha enviado, y se cumple la profecía, se cumple la parábola que Jesús puso acerca de los labradores malvados que por quedarse con la viña terminaron matando no solamente a todos los siervos que Dios mandaba, sino terminaron matando al propio hijo del dueño de la viña. Entonces aquí sucede lo mismo, llegan matando a todos los siervos de Dios hasta que finalmente terminan matando al mismo Hijo de Dios. Esteban, comprendiendo todo ese panorama de perversidad y de maldad, lleno del Espíritu Santo, concluye su sermón con estas palabras: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardaste. Esta es la sentencia final de este sermón. Esta es la conclusión final de la forma como ellos habían vivido. ¿Qué dice? Dice que son duros de servir. O sea, conclusión, el problema está en que ustedes son duros de servir. Esta es la conclusión del mensaje. ¿Qué significa duros de servir? Significa literalmente tercos, obstinados. Una persona dura de servir es una persona que no tiene la capacidad de escuchar, que no tiene la capacidad de considerar por un solo instante la posibilidad, de estar equivocado. Hay personas duras de servir, o sea, personas tercamente obstinadas. Son personas, repito, que nunca pueden considerar la posibilidad de que estén equivocados, por una parte. Por eso decimos, son personas que no tienen la capacidad de examinar su vida. Porque para yo poder hacer un recuento de mi historia personal y para que este mensaje sea productivo, una de las primeras cosas que el Espíritu Santo nos dice es: haz un recuento de tu historia personal. No hagas un recuento del pasado, porque ese pasado fue lavado con la sangre del Cordero y ya el Señor te perdonó. No, haz un recuento de tu historia desde que el Señor Jesucristo te llamó a sus caminos y cómo has caminado. Para que yo me disponga a hacer ese recuento, yo tengo que tener antes en mi corazón contemplar la posibilidad de que estoy equivocada en alguna parte, de que tengo algún error, de que hay cosas que tengo que cambiar. Pero hay personas que no tienen esa capacidad.
Esas son las personas que son duras de servir, que son las personas que nunca cambian y que vez tras vez cometen los mismos errores. Estas personas ni siquiera en sus mentes se les aparece la posibilidad alguna de que estén equivocados, están completamente convencidos de sus conceptos, de sus ideas, de sus razones, de que siempre tienen la razón. Pero no solamente están convencidos, sino que son un tipo de personas a las cuales no se les puede ni siquiera llevar la contraria. Yo no sé si usted conoce personas así, pero yo conozco personas así. Y conozco muchas porque soy pastora. Conozco mucho. Yo conozco personas, y perdónenme que se lo diga, pero yo conozco ovejas que cuando les empiezo nada más a decir las cosas, o sea, nada más en el título, inmediatamente ofrecen un argumento a la defensiva y dicen, no, no es así, no es así, no es así. Son personas obstinadas, duras de servir. Pero hay algo más en estas personas duras de servir, y es que no solamente no admiten la posibilidad de que puedan estar equivocadas, sino que cuando se llega siquiera a insinuar, cuando ellos escuchan a otra persona insinuando acerca de la posibilidad de estar equivocados, les da ira, les da rabia, les da enojo y te gastas inmediatamente un enemigo más. Hay un proverbio que dice, corrige al sabio y será más sabio. Corrige al necio y te odiará. Hay personas, yo no sé si usted las conoce, yo las conozco. Hay personas en las cuales no se puede perder el tiempo corrigiéndolas. Hay personas que son tan obstinadas en sus propias percepciones que es mejor dejarlas tranquilas y que la vida o la soberanía de Dios se encargue algún día de quebrantar sus corazones, si es que algún día eso pudiera suceder, si es que el mismo Dios quisiera en su soberanía hacerlo, porque hay personas que continúan en su vida torcida y no les pasa nada. Como dijo el salmista en el Salmo número 73, los has puesto en resbaladeros, los harás caer, es decir, están en una nebulosa pensando que sus vidas están bien porque les va bien, y como nunca les va mal, nunca tienen la posibilidad de entrar en razón, nunca tienen la posibilidad de examinar qué es lo que estoy haciendo, por qué me está pasando esto. Por eso bendita sea la disciplina de Dios, benditas sean las pruebas, bendito sea Dios cuando cierra la reja, cuando vamos a salir a un lugar y Él cierra la reja y pone el candado y nos imposibilita hacer algo que habíamos planeado hacer. Entonces nos toca sentarnos y preguntar por qué es lo que estaba mal. Así que bendito sea Dios cuando nos adopta como hijos, porque Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Pero si lo deja sin disciplina, Él dice, es porque es un bastardo, nunca va a cambiar. Pero la persona terca, la persona dura de servir, la persona obstinada, es como estos sacerdotes, que les da ira cuando les dicen la verdad. La verdad muchas veces es dura, sí. La verdad muchas veces es difícil de recibir. Y hay muchas personas que no hemos aprendido a decir bien la verdad. Pero el que ama la verdad, así le duela un poquito, en algún momento la procesará. Pero aquí está Esteban, que es un ejemplo de todo lo contrario que son los sacerdotes judíos en este momento que están frente a él. Porque les acaba de decir, duros de servir e incircuncisos de corazón, ustedes resisten siempre al Espíritu Santo. Ellos se resisten al Espíritu Santo, mientras que Esteban es todo lo contrario. La Biblia dice que Esteban está lleno del Espíritu Santo, y Esteban habló no con enojo, ni con ira, ni con rabia. Esteban habló y predicó lleno del Espíritu Santo, y lleno del Espíritu Santo comprendió que ellos toda su vida se habían dedicado a resistirse al Espíritu Santo. Entonces, ¿qué sienten ellos? ¿Cómo ellos reciben este mensaje? Dice el versículo 54, mire lo que dice, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Cuando se habla de crujir los dientes, se habla de una ira, de un enojo, de una rabia por causa de lo que ha dicho, porque lo que ha dicho es cierto y es precisamente eso lo que hace encender la ira. Eso es parte de ser duros de servir.
de ser incircuncisos de corazón y de oídos, el no poder resistir la verdad, el no solamente no poder manejarla, sino que cuando se escucha esa verdad, entonces las personas se llenan de ira, se llenan de odio, se llenan de rabia. Dice el versículo 57, quiero que leamos el versículo 57, dice, entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Se taparon los oídos y dijeron, vamos a apedrearlo. Se taparon los oídos, ¿por qué? Porque no soportaban oír, porque estaban llenos de ira y de rabia, porque la verdad les producía ese enojo, esa ira, ese odio tan terrible que nos lleva a asesinar a Esteban y que fue el mismo odio que nos llevó a asesinar al mismo Hijo de Dios, al mismo Señor Jesucristo. Duros de servicio. La dureza de corazón está formada también por la incircuncisión del corazón y de los oídos. ¿Qué significa la circuncisión? La circuncisión, sabemos todos que era un pacto que el Señor había hecho y que implicaba el poder santificarse para ingresar al pueblo de Israel. En la circuncisión se le cortaba el prepucio del miembro viril y todo esto era un símbolo de una santificación donde la persona ingresaba al pueblo de Dios y se convertía en parte del pueblo de Dios. Pero la circuncisión habla de pecado, realmente la circuncisión habla de unos oídos tapados, de unos oídos obstruidos por el pecado, una incapacidad para oír. Esa es la respuesta de por qué usted ve personas que van todos los días a la iglesia, que escuchan todos los días la palabra de Dios, aún muchos que han estudiado y se han graduado, pero sus vidas son iguales, su carácter es igual, comete las mismas fallas, practica los mismos pecados, practica los mismos errores todo el tiempo y no hay ningún cambio. ¿Por qué? Porque aunque él oye, sus oídos son incircuncisos y la palabra no puede entrar al corazón. Un corazón incircunciso es un corazón duro, es un corazón que no se quebranta, es un corazón que no se arrepiente, es un corazón donde la palabra de Dios no haya cabida. Entonces, qué desgracia la del pueblo de Israel y cuán desgraciados son todos estos sacerdotes, con todos esos cargos, está el sumo sacerdote y toda la familia sacerdotal están allí, y es Esteban el que les tiene que decir, duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos. Fueron palabras supremamente duras, pero más que palabras duras, fueron una sentencia, porque esta dureza del corazón y esta incircuncisión de sus oídos, Dios la había estado tratando por generaciones con este pueblo y no había conseguido nada, de manera que las palabras de Esteban no son un llamado al arrepentimiento, sino la expresión de un juicio que hay sobre ellos. La dureza del corazón y la incircuncisión de sus oídos, la dureza de su cerviz, todo eso es un cuadro de una persona que ha sido abandonada por Dios, que ha sido dejada por Dios, porque Dios trata con nosotros en su gracia, en su misericordia, en su bondad, y nos envía bendición, nos envía su palabra, nos envía su espíritu, nos envía sus favores, nos socorre en tiempos de angustia, pasa por alto nuestros pecados, nos lava con su sangre, nos llama nuevamente al perdón, a la gracia, a la misericordia. Pero hay personas que no pueden escuchar la palabra de Dios, que no pueden cambiar. Y tal cual como estas generaciones, porque dice, como vuestros padres, así también ustedes. Así también ustedes. Así que esta dureza de servir y esta incircuncisión del corazón en el pueblo de Dios, escuche bien, es algo que venía de generaciones a generaciones. Fue algo que en el pasado Dios trató con ellos, pero que nunca se pudieron sanar. Nunca se pudieron sanar. Así que lo que está diciendo Esteban ahora es una sentencia. Es una sentencia. ¿Por qué, hermano? Porque el endurecimiento del pueblo de Israel fue un juicio de Dios.
El endurecimiento del pueblo de Israel fue un juicio de Dios por causa que desecharon a su Hijo Jesucristo y que este había sido el último que Dios había enviado para la salvación del pueblo de Israel. Después de todo el listado de profetas y de siervos que Dios había mandado con la palabra de Dios, envía finalmente a su Hijo y a él también lo desecharon. Entonces el juicio de Dios para Israel es dureza de corazón. Esto nos enseña que si nosotros endurecemos el corazón, que si nosotros no aprendemos a oír la palabra, que si nosotros no nos volvemos personas sensibles, si no vamos constantemente a quebrantar nuestro corazón a la presencia de Dios, Dios simplemente no hace nada, o sea, nos deja quietos. Y eso es grave. No estamos hablando de un castigo de Dios, estamos hablando de que simplemente Dios baje sus manos y diga, no voy a tratar más con él. Esa es la peor cosa que puede pasar. Si usted tiene una discusión con alguien y esa persona dice, no te hablo más, bueno, eso es incómodo, eso es malo, hay que buscar la manera de reconciliarlo, pero usted no se va a morir. Pero si Dios dice, no te hablo más, nosotros vivimos por su palabra. Nosotros vivimos por su gracia, nosotros vivimos por su misericordia. Nosotros cada día que nos levantamos necesitamos beber de Él como una fuente de agua para poder estar vivos. Y si Dios dice, no te doy más de mi gracia, aunque no te voy a quitar nada, pero simplemente no estoy ahí. Como cuando le dijo a Moisés, ¿sabes qué? Ves y métete en la tierra prometida. Tú y yo te envío un ángel para que te cuide en el camino, pero yo no voy porque ustedes son pueblos de dura servir. Y ustedes son un pueblo de dura servir. Y si yo voy con ustedes, los voy a matar a todos. Entonces, para no matarlos, para que ustedes puedan entrar a la tierra prometida, para que se pueda cumplir lo que yo les he prometido, que iban a entrar a la tierra de Canaán y que la iban a poseer. Entonces, simplemente vayan ustedes solitos con un ángel que yo les mando para que lo cuide, pero yo no voy. Y Moisés dijo, no, si tú no vas con nosotros, yo no voy para ningún lado. Si tu presencia no ha de ir conmigo, no me envíes a ningún lado. No me muevo de aquí si no es tu presencia. Nosotros necesitamos que Dios esté con nosotros. Nosotros necesitamos que los cielos estén abiertos. Nosotros necesitamos tener la presencia de Dios en nuestra vida. Hoy más que nunca necesitamos buscar a Dios. Necesitamos estar en su presencia. Necesitamos quebrantar el corazón. Necesitamos pelear con el pecado. Estábamos hablando hace unos días de que está aconteciendo en medio de nosotros la iglesia como un proceso de cansancio, de apatía, de pereza para orar. Estamos sintiendo como un peso sobre nosotros. ¿Qué hay que hacer? No, vamos a dejar que esto... No, tenemos que levantarnos, tenemos que pelear, tenemos que buscar el rostro de Dios, tenemos que quebrantar el corazón, tenemos que identificar qué cosas se está metiendo en nuestras vidas, qué cosas se están metiendo en nuestras mentes. Quizás es un programa de televisión, quizás es un libro que nos estamos leyendo, quizás es algo que estamos haciendo, pero de pronto hay algo que se está metiendo en nuestros corazones y está empujando el trono del Señor Jesucristo para que nuestros corazones se sequen, para que nuestros corazones se endurezcan. Y nosotros tenemos que tomar el control de nuestra vida y volver siempre a la senda antigua y volver siempre al primer amor, una y otra vez, porque nuestros corazones son adúlteros y todos tenemos algo de esa dureza de servicio. Y nosotros tenemos que siempre agarrar nuestro corazón y volverlo a centrar en la cruz del Calvario cada día que pasa. Necesitamos de él y si no, pues simplemente morimos. Incircuncisos de oídos y de corazón. La dureza del corazón fue un juicio para Israel por no escuchar al Señor, por no escuchar al Mesías. Quiero que vengas conmigo a Romanos, capítulo 11, ahí está clarito. Romanos, capítulo 11, versículo 25. Mira lo que dice. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. En todo este capítulo 11 del libro de Romanos hay una historia preciosa porque muestra cómo este endurecimiento del pueblo de Israel, esta terquedad que hizo que Dios lo desechara, lo abandonara y que produjo que se terminaran de endurecer aún más y que dejaran de ser pueblo de Dios. Todo este endurecimiento fue lo que hizo posible que Dios llegara a nuestras vidas, que Dios llegara a nuestros corazones. Y el apóstol Pablo ilustra al pueblo de Israel como un olivo.
como un olivo verdadero, cuyas ramas, que son los judíos, fueron desgastadas. Esas ramas fueron arrancadas. Las ramas naturales del olivo fueron arrancadas. El pueblo de Israel fue arrancado del buen olivo, que es el Señor Jesucristo. Fue arrancado del buen olivo. ¿Por qué? Porque él rechazó al Señor Jesucristo. De hecho, no podemos decir que fue arrancado. Ellos se desligaron porque ellos le dijeron al Mesías, no te queremos y te vamos a matar. Y ahora están matando a Esteban, que les está dando una oportunidad de volver a escuchar la verdad, pero ahora están matando a Esteban. Y ellos, los judíos, que son las ramas de este olivo, dice el apóstol Pablo en el capítulo 11, dice, fueron arrancadas. ¿Para qué? Para que nosotros, que somos unas ramas de un olivo silvestre, que somos unas ramas de otro árbol, que no teníamos la manera de llegar a ser parte del pueblo de Dios, nosotros, las ramas no naturales del olivo, fuimos injertados allí. ¿Y qué está diciendo? No te enorgullezcas con respecto a Israel. ¿Por qué? Porque así como Israel se endureció y el Señor lo abandonó y se terminó de endurecer como un proceso total, a cada uno de nosotros nos puede pasar lo mismo. A cada uno de nosotros nos puede pasar lo mismo. Estamos viviendo un tiempo de prueba. Estamos viviendo un tiempo de aridez, pero es necesario que nos aferremos al Señor Jesucristo y a su palabra. Es necesario que azotemos nuestro cuerpo y lo pongamos en servidumbre, porque este es el tiempo en que Dios está depurando a su iglesia. Este es el tiempo en que Dios está depurando la verdadera adoración. Este es el tiempo en que se acabaron las luces, se acabaron los efectos especiales, ya no tienes la melodía favorita, ya no tienes el frescor del templo que tanto adorabas, no, ya no tienes nada, estás solo tú y Dios. Delante de Dios estás y tienes que buscarlo. No tendrás dioses ajenos delante de él, decía Moisés. No tendrás en tu corazón nada que ocupe el trono de Dios. Ni siquiera un templo, ni siquiera un ministerio, ni siquiera una canción. Es solamente Dios. Y Dios quiere que nuestro corazón sea quebrantado en estos días porque Dios quiere perfeccionarnos, Dios quiere purificarnos, Dios quiere limpiarnos. El peligro de nuestro propio corazón. Yo quiero que empecemos a leer desde el versículo 17 en Romanos 11. Dice, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, o sea, los judíos, y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Miren qué lindo. Fuimos hechos participantes de Cristo, fuimos hechos participantes de su palabra, fuimos hechos participantes de su espíritu. Eso es supremamente glorioso, iglesia, y esa es la gloria de Dios que tenemos que ver cada día y no dejarnos desanimar por los noticieros y por las cosas que estén pasando. Pero somos supremamente afortunados porque siendo un olivo silvestre, Dios nos ha injertado. Dice, pero el versículo 18 dice, no te jactes contra las ramas. O sea, no creamos que somos mejor que los judíos. No digamos, uy, esos judíos tan bárbaros, tan salvajes. No digamos eso. Dice, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Es Cristo quien nos sustenta. Es Cristo quien nos sustenta a nosotros. Pues las ramas, tú dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Sí, pero eso no nos debe dar orgullo. Bien, ¿por qué fueron desgarrados? Dice el versículo 20, desgajados, dice bien, por su incredulidad fueron desgajadas. Perdón. Pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, o sea, con los judíos, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aún ellos, los judíos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados. Pues poderoso es Dios para volverlos a injertar.
Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuanto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Esta es la historia de Israel, las ramas que fueron desarraigadas del buen olivo. ¿Por qué? Por la dureza del corazón, por ser un pueblo terco, por ser un pueblo duro de servir, por ser un pueblo de oídos incircuncisos, por no saber oír la palabra de Dios, por no saber quebrantar el corazón, por no saber revisar la historia para identificar nuestros errores y decir no va más. Si vamos a cometer errores, como dice un dicho, pues que sean nuevos, que no las haya, pero cometer siempre los mismos errores, practicar siempre las mismas fallas, no. Eso es para un pueblo duro de servir e incircunciso de oídos y de corazón. No es para el pueblo de Dios que tiene una lámpara, la palabra de Dios, que es lumbrera en su camino, que le muestra el camino, que le muestra la luz, que le muestra el pecado y que tiene el Espíritu Santo que produce convicción de pecado, de justicia y de juicio. Esa clase de vida dura y terca no es para nosotros. Así que debemos revisarlo. Si las personas nos dicen, pero tú eres terco, pero tú eres obstinado, pero tú eres terca, pero tú... Tengan cuidado con eso y más bien, en vez de defenderse, revísese. Mire, la peor ofensa que usted puede recibir, la sentencia más grave que usted puede recibir es que le digan que usted es una persona terca y obstinada. Si a usted alguien le dice eso, no se ponga a pelear, porque estaría comprobando que evidentemente usted es un terco. Si a usted alguien le dice que es terco, enciérrese en un cuarto y dígale, Señor, ayúdame a ver mi terquedad. No dice, no, yo no soy terco, lo que pasa es que tú, no haga nunca eso porque eso es señal de que usted sí es terco. Si usted no es terco, pues usted simplemente revisa su vida. Usted simplemente recorre la historia de su pasado, de las cosas que le han sucedido. Si han sucedido las mismas cosas, pues hay que ver para ver si de pronto tú las has provocado y no echarle siempre toda la culpa a Dios. Bueno, estamos pasando por una época difícil. Estamos pasando por un tiempo duro, un tiempo de sequía, un tiempo de esterilidad, y es un tiempo propicio para reflexionar, para examinar nuestras vidas. No para sentirnos culpables, no, sino para tomar decisiones, para hacer cambios, para emprender nuevos propósitos, para hacer resoluciones delante de Dios, para corregirnos. Es simplemente para eso. No examinemos nuestras vidas buscando culpa, no, aquí estamos, bajo la gracia de Dios, bajo su misericordia. Pero Dios también envía su palabra para que nuestras vidas sean perfeccionadas. Mientras este pueblo es un pueblo que resiste al Espíritu Santo, ¿cómo resiste al Espíritu Santo? Dice, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. ¿Cómo se resiste al Espíritu Santo? Yo he escuchado tantas cosas, por ejemplo, que si yo no soy una persona que tiemblo y que me dan convulsiones, sino que simplemente yo me quedo de pie con los ojos cerrados, entonces estoy resistiendo al Espíritu Santo. No, eso no lo dice la Biblia. La Biblia dice que uno resiste al Espíritu Santo cuando endurece sus oídos para escuchar la palabra de Dios y endurece su corazón para arrepentirse de sus pecados. Eso se llama resistir al Espíritu Santo. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo? Cuando yo envíe el Consolador, cuando el Consolador venga, dijo el Señor Jesucristo, entonces convencerá a todos de pecado, de justicia y de juicio. La obra del Espíritu Santo es mostrarnos nuestro pecado. La obra del Espíritu Santo es revelarnos la voluntad de Dios. O sea que el Espíritu Santo nos lleva de la mano y nos dice, este camino por donde tú andas no es el camino correcto. La manera como estás haciendo las cosas no es la manera correcta. El Espíritu Santo habla a través de la palabra de Dios. El Espíritu Santo de Dios habla a través de los siervos de Dios. El Espíritu Santo es una persona, hermano, y las personas hablan. Las personas hablan. Resistirse al Espíritu Santo es no querer oír la palabra de Dios, no querer oír la voz de Dios. Resistirse al Espíritu Santo no es que si de pronto usted es una persona flemática y usted no da vuelta, o de pronto usted es una persona muy emocional y usted brinca y salta. Esa es la manera como usted experimenta sus emociones con Dios, y eso está bien y eso está perfecto. El que quiera brincar, que brinca, y el que se quiere quedar tieso como una momia, que se quede tieso como una momia. Lo importante es
que no resistamos al Espíritu Santo, que no resistamos la voz de Dios. Lo importante son nuestros oídos y nuestro corazón. Eso es lo que Dios quiere. Oídos que hayan sido circuncidados y corazones que hayan sido circuncidados. Entonces, este pueblo hace un marcado contraste en esta escena donde se abren los cielos. Hay un marcado contraste porque este es el pueblo que resiste al Espíritu Santo. Este grupo de sacerdotes, de judíos, locos, legalistas, fanáticos, enfermos, dice, siempre han resistido el Espíritu Santo. Y la gente que resiste al Espíritu Santo es terca, es dura de corazón y está llena de odio, de rabia, es violenta y es agresiva. Así eran ellos. Por eso no debemos resistir al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el espíritu de amor, es el espíritu de perdón, es el espíritu de misericordia, es el espíritu de la reconciliación, Él es el espíritu de la santidad, Él es el espíritu de la justicia, es el espíritu que nos permite humillarnos, porque todo el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, mansedumbre, humildad, templanza, fe, paciencia. Todo eso es el Espíritu Santo de Dios. Y nosotros necesitamos estar llenos de ese Espíritu Santo, tal cual como lo estuvo Esteban. Aquí tenemos un hombre totalmente diferente al Sanedrín judío, totalmente diferente a los sacerdotes. Él no ha resistido nunca al Espíritu Santo, él se ha rendido al Espíritu de Dios. Se ha rendido al Espíritu de Dios. Y repito, nos rendimos al Espíritu de Dios no solamente cuando temblamos o cuando oramos o cuando clamamos, nos rendimos al Espíritu Santo de Dios cuando reconocemos nuestro pecado, cuando bajamos la cabeza y decimos, Señor, perdónanos, tú tienes la razón. Señor, perdóname. El fulano, aquel que me insultó, estuvo mal que me insultó, me dio rabia que me insultó, pero hay algo de verdad en lo que me dijo, en sus insultos. Ayúdame a cambiar eso para la gloria de tu nombre y ayúdame a perdonar la herida que me ha ocasionado el hermano. Yo necesito ser llena del Espíritu Santo de Dios para vivir una vida donde el cielo esté abierto. Los cielos se abren cuando yo vivo con la llenura del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo es el corazón de Esteban? ¿Cómo se imaginan a Esteban? Miren, Esteban fue el primer hombre por el que votaron para diácono de la iglesia. El primer hombre. ¿Podemos imaginarnos a Esteban? No hay ninguna descripción de Esteban, pero la Biblia dice muchísimo acerca de Esteban, con las pocas apariciones que hace Esteban. Cuando se formó el problema de las murmuraciones porque no le daban la misma ayuda a las viudas griegas que a las viudas judías, entonces los apóstoles reunieron a toda la asamblea, a toda la congregación y dijeron, por votación vamos a escoger 7 personas, por votación. Y el primer elegido fue Esteban. ¿Y cuáles eran las características que toda la congregación tenía que encontrar en las personas que iba a postular, por decirlo así, a diáconos? Dice, tenían que ser llenos del Espíritu Santo. Tenían que ser llenos del Espíritu Santo. ¿Qué era lo que iban a hacer? Servir las mesas. Era un trabajo supremamente humilde. No había nada de honor en el trabajo que iban a desempeñar. Servir las mesas de las viudas. Tenían que atender a las viudas griegas. Y los apóstoles dicen, necesitamos cierta clase de hombres. ¿Qué clase de hombres? Hombres llenos del Espíritu Santo. Bueno, reunámonos todos y comenzado la votación. Y todos dijeron, para ver quién está lleno del Espíritu Santo aquí. Esteban. ¿A quién nos los imaginamos sirviendo a una viuda en su humildad? A Esteban. ¿Quién está lleno del Espíritu Santo? Esteban. No era la percepción de unos cuantos, era la percepción de toda la comunidad. Toda la comunidad estaba de acuerdo en que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo y que tenía una capacidad para servir humildemente a las viudas de los griegos. Ese es el perfil de Esteban. Pero además de eso, Esteban es uno de los más grandes predicadores de la historia primitiva, si no el más grande, porque este es uno de los sermones más grandes y más gloriosos. Pero no solamente eso, sino que Esteban es el más valiente de todos los predicadores. La manera como pudo enfrentar al Sanedrín, la manera tan firme, tan clara, tan valerosa
como él predicó su palabra, muestra que estaba lleno del poder de Dios, que no había recibido, como dice la palabra, no había recibido espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, para hacer la obra de Dios y para predicar la palabra a tiempo y a tiempo. Estaba lleno de coraje y lleno de poder. Y cuando digo poder, no me refiero a las señales que hacía, que también eran muchas, no. Me refiero al poder y a la autoridad para predicar la verdad, aun cuando sabes perfectamente que esa predicación va a terminar con tu muerte. Ahí es donde está la valentía y el coraje. Nosotros no predicamos porque nos da pena que se burlen de nosotros. Muchas personas no predican la palabra porque les da pena. Les da pena que alguien se burla, se ríe, les da pena hacer el ridículo o les da pena que le tiren la puerta en la cara. Pero él predicó este mensaje sabiendo que el final iba a ser su propia muerte, porque el juicio de apedrear, lapidar a una persona era por blasfemia, y ellos consideraban que decirles a todos la verdad era una blasfemia. Aquí está la blasfemia. La blasfemia fue cuando Esteban dijo, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Esta es la blasfemia que él dijo. Aquel Jesús que ustedes mataron está en el cielo sentado en el trono de Dios. Está en el cielo, en el trono de Dios. Bueno. ¿Qué más podemos decir de Esteban? Dice el versículo 55, pero Esteban lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo. Y eso es supremamente importante. Una persona que está llena del Espíritu Santo tiene que poner su mirada en el cielo. Repito, una persona llena del Espíritu Santo tiene que poner su mirada en el cielo, porque las cosas de este mundo son enemistad contra Dios. Y si nosotros nos llenamos nuestros ojos de las cosas del mundo, de los deseos de los ojos, de la vanagloria de la vida, de los deseos de la carne, si nos llenamos, nosotros vamos a contrictar al Espíritu Santo. Pero dice que Esteban tenía su mirada puesta en el cielo. El apóstol Pablo también nos hace una invitación en Colosenses y nos dice poner la mira en las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Dice, porque habéis muerto y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Dónde está tu vida? ¿Dónde está tu plenitud? ¿Dónde está tu gozo? ¿Dónde está tu gloria? ¿Dónde está tu victoria, tu salvación? Dice, está escondida con Cristo en Dios. Si tú pones la mirada en el cielo, serás lleno del poder de Dios. No solamente basta con orar, que tus ojos estén puestos en el cielo. Esteban tenía su mirada puesta en el cielo, y lo otro que tiene Esteban, que le da la llenura del Espíritu Santo, es la nobleza de corazón. Una nobleza de corazón que lo llevó a morir de la misma manera como murió su Señor Jesucristo. Dice el versículo 60, que mientras lo apedreaban, vamos a leer el 59, dice, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Estaba orando en ese momento, porque recuerden que estaba contemplando a Dios, pero luego vamos a esa parte. Aquí lo que quiero resaltar es la nobleza de su corazón, cómo Esteban muere de la misma manera y con el mismo sentir que murió nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Cómo su muerte glorifica y adorna el Evangelio. Dice, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas. Es muy complicado ponerse de rodillas cuando lo están apedreando a uno. Hay gente que no se pone de rodillas nunca porque se le daña el pantalón o le sale callo en la rodilla. Aquí había que ponerse de rodillas mientras una cantidad de piedras golpeaban tu cuerpo. Y aún así se puso de rodillas. Sería interesante hacer un estudio acerca de si ponerse de rodillas es importante a la hora de orar. ¿Cierto? ¿Qué tan importante puede ser ponerse de rodillas? Yo oro acostada, yo oro de pie, yo oro mientras voy, yo oro. ¿Qué tan importante puede ser ponerse de rodillas? Bueno, parece que Esteban no le daba poca importancia, porque mientras lo están apedreando, mientras lo están lapidando, él decide colocarse de rodillas. Y de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Hizo la misma oración del Señor Jesucristo, Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen.
Ese es el corazón de Esteban. Pero aquí ahora, y al punto que quiero ir, es al respaldo de Dios, que es el punto esencial de este mensaje, es cómo los cielos fueron abiertos, cómo los cielos fueron abiertos para Esteban en ese momento. Y dice Esteban en el versículo 55, dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. Primero que todo, vio la gloria de Dios. Se refiere al trono de Dios con toda su gloria. Dice que el cielo se abrió y Esteban vio la gloria de Dios. Es supremamente contrastante que uno vea la gloria de Dios en el momento en que lo están apedreando. Es supremamente impactante que en el mismo momento en que está siendo apedreado, en el momento más oscuro de su vida, Esteban está viendo la gloria de Dios. Y aquí lo que estamos viendo es el respaldo del Señor Jesucristo a un siervo que está haciendo la voluntad de Él, a un siervo que lo está honrando, a un siervo que está glorificando a Cristo, a un siervo que no tiene miedo de los hombres, que no le tiembla la boca para predicar el evangelio. Entonces el cielo se abre cuando el siervo de Dios no se avergüenza del evangelio ni se avergüenza del Señor Jesucristo y proclama el evangelio con poder y autoridad. Y aunque te estén apedreando, el cielo siempre estará abierto mientras tú no te avergüences del evangelio. Dijo el apóstol Pablo, yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvar tanto a judíos como a griegos, o sea, para salvar a todo el mundo. Y mientras tú vayas con el evangelio del Señor Jesucristo a predicar, no importa lo que te suceda, el cielo estará abierto para ti, porque Jesús dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios siempre respaldará este evangelio, Dios siempre respaldará a sus siervos, Dios siempre respaldará la predicación, aunque pareciera que no, pero está sucediendo algo supremamente glorioso. Depende de los ojos con que los miremos. Si los miramos con unos ojos pecadores o si los miramos con unos ojos circuncidados por el evangelio del Señor Jesucristo, por la sangre del Señor Jesucristo. Número uno, vio la gloria de Dios. Pero lo segundo que dice es lo más impactante. Lo segundo que dice, y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y hay algo bien importante, y es que el griego tiene varias formas. En el griego estar tiene varias formas. Hay un estar que implica estar sentado. Cuando la Biblia dice que Jesucristo está sentado a la diestra de Dios, ese es un término griego. Pero el que aparece aquí dice, y a Jesús que estaba, él estaba del 55, del versículo 55, no es el mismo que implica sentado, sino que implica estar de pie. De hecho, hay muchas, si usted tiene una Biblia que no es la Reina Valera, yo le pido en esta hora que la revise, y se va a dar cuenta que no dice que Jesús estaba a la diestra de Dios, sino que dice que Jesús estaba de pie a la diestra de Dios. No sé quién de ustedes tenga otra Biblia. No sé si de pronto Waldir quiere abrir su micrófono y leernos alguna Biblia, si la Biblia de él dice lo que yo estoy diciendo, porque yo me estoy acostumbrando tanto a la Reina Valera, pero cuando estudio siempre miro otras Biblias, pero la NBI creo que dice, no sé si es la otra que tengo, o Dios habla hoy, no sé cuál es la que tengo, que dice claramente que Jesús estaba de pie. Pueden buscarlo en otras traducciones porque el griego que aparece ahí estaba significa y a Jesús de pie a la diestra de Dios. Y esto es supremamente impactante porque los otros estaban, cuando se habla del trono de Dios, dice que Jesús estaba sentado a la diestra de Dios. ¿Qué implica eso? Que Jesús estaba de pie. Voy a leer. ¿Lo tienes, Waldir? Ok, léenos, por favor. Nueva traducción viviente. Dice, y les dijo, miren, veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios. Amén. Resulta que el Señor Jesús se puso de pie porque iba a recibir a su siervo, al siervo que estaba haciendo su voluntad.
Y eso fue lo que dijo Esteban. Yo creo que eso hizo de la muerte de Esteban el momento más dulce y glorioso de su vida, no el momento más terrible, horrendo y difícil. O sea, qué bueno saber que estar llenos del Espíritu Santo, que tener la mirada puesta en Dios, que predicar el Evangelio nos asegura que nuestra muerte no será un pasadizo horrendo y tenebroso, sino que será un momento lleno de luz, lleno de gloria, donde veamos al Señor Jesucristo ponerse de pie para recibirnos, como lo hizo con Esteban. Jesús se pone de pie para recibir a Esteban. Esto es impresionante, impresionantemente glorioso, impresionantemente precioso. Qué bueno morir así, podríamos decir. No sé cuántas personas usted ha escuchado que hablan acerca de cuando se van a morir y que veo un túnel negro y un túnel oscuro y que vieron esto y que vieron lo otro. Esteban está muriendo y sus ojos están abiertos y él dice, veo el cielo abierto, veo la gloria de Dios y veo a Jesucristo que se ha puesto de pie a la diestra de Dios. Realmente los desafortunados eran los que lo estaban apedreando. Realmente Esteban en ese momento, el único pesar que sintió no fue por su propia vida, sino por la vida de las personas que lo estaban apedreando, de lo que sería de ellos si Dios no les perdonaba ese pecado. Y con ese espíritu propio de Dios, el espíritu de Dios que está en el corazón de Esteban, que está gobernando las emociones y los afectos de Esteban. El Espíritu Santo de Dios está, y Esteban dice, Señor, no les tengas en cuenta este pecado. No les tengas, o sea, si ellos van a ser condenados, que sean condenados por otra cosa, pero no por lo que me están haciendo a mí. Yo no quiero participar de la condenación de nadie. O sea, es un espíritu totalmente diferente al espíritu que controla a los seres caídos. Nosotros siempre estamos esperando vindicación, nosotros siempre estamos esperando que el que nos hace algo malo pague por ello. Y muchas veces en el trono de la gracia ponemos quejas delante de Dios. Señor, mira lo que me está haciendo, mira todo lo que me ha hecho. Ese es un espíritu diferente, ese no es el espíritu de Dios. El espíritu que busca venganza no es el espíritu de Dios. El espíritu de Dios busca misericordia, gracia, perdón y salvación. Por eso cuando Jacobo y Juan le dijeron al Señor Jesucristo, porque unos samaritanos no los quisieron recibir, y Jacobo y Juan, recuerdan que Jesús le decía Boanerges, hijos del trueno, y Jacobo y Juan les dijo a Jesús, ¿quieres que oremos como Elías oró? Vamos a orar como Elías oró, que caiga fuego del cielo y que los queme. Jesús horrorizado los miró y les dijo, ustedes no saben de qué espíritu son, yo no he venido a matar a nadie, yo he venido a salvar a los pecadores. Y ese debe ser nuestro espíritu. El Espíritu Santo es un espíritu de perdón, un espíritu que perdona, que tiene misericordia y que busca no la condenación de las almas, sino la salvación, porque Jesucristo vino a salvar lo que se había perdido. Y Esteban, lleno del Espíritu Santo, oró por ellos. Lleno del Espíritu Santo, vio la gloria de Dios. Y lleno del Espíritu Santo, vio a Jesús de pie. Dice, yo veo los cielos abiertos. Y realmente los cielos se abrieron para Esteban. Esta es una escena supremamente gloriosa. Es la primera víctima, por decirlo así, o más bien el primer sacrificio, el primer mártir por causa del Evangelio. Y cuán preciosa es la escena. Cuán preciosa es la escena. Que el Señor Jesús no solamente se levanta, miren qué tremendo este pasaje, Jesús no solamente se levanta para recibir a Esteban, sino que Lucas, en una sabiduría imposiblemente humana y obviamente propia del Espíritu Santo que lo guía a escribir, dice, y apedreaban a Esteban. En el versículo 58 dice, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y mire lo que anota. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Las vestiduras de Esteban. No conozco cómo era el procedimiento de la lapidación judía, pero lo que se muestra allí es que le quitan la ropa.
le quitan la ropa. Y entre todos los fariseos, entre todos los sacerdotes, entre toda esa cantidad de fanáticos llenos de rabia, llenos de odio, entre todos ellos hay uno que se llama Saulo. Nosotros ya sabemos quién es él. Dice el capítulo 8, versículo 1, y Saulo consentía en su muerte. O sea, Saulo está como que haciendo barra. Eso quiere decir como que dice, mátenlo, denle duro, que lo apedren, que no quede nada. O sea, él está como con ese mismo fervor, está ahí. Pero cogieron las ropas de Esteban y se las echaron a los pies. Y eso no significa nada, así que no vaya usted a creer que porque usted agarre la ropa de un maestro ungido o de alguien que va a pasar nada. Eso no tiene nada que ver con eso. Pero eso sí era un anuncio. Era un anuncio de que Esteban se iba, pero Dios iba a traer a otro todavía más fuerte y todavía más poderoso. ¿Sabe que cuando leo este pasaje me acuerdo de la vida de John Hus? No sé si ustedes han leído un poco acerca de la historia de la iglesia posterior a la primera generación de cristianos. La historia de la iglesia que habla de uno de los reformadores llamado John Hus. Su apellido Hus significa literalmente, al español significa ganso. Este John Hus fue el primero que arremetió contra las herejías de la Iglesia Católica, el primero que denunció todo este asunto de la idolatría, de las indulgencias, de los dogmas. Él fue el primero en que se levantó. No fue Lutero, fue John Hus. John Hus se levantó y la Iglesia Católica lo sometió a juicio. Le dijo que se retractara de todo lo que estaba enseñando, porque le estaba enseñando la Biblia, y al enseñar la Biblia, todas las enseñanzas de la Iglesia Católica fueron contradichas, y lo llaman a un juicio y le dicen que se retracte. Él dice, no me retracto, la palabra de Dios es esta, yo no me retracto. Había escrito una cantidad de libros, y la sentencia para John Hus fue la hoguera, morir quemado delante de todo el mundo. Quemaron los libros, y en esa hoguera hecha por sus propios libros, allí lo queman a él. Pero cuando están tratando de que él se retracte y le dan la última oportunidad para que se retracte, para que simplemente diga, sí, ok, todo eso es mentira lo que yo estoy diciendo, ustedes tienen la razón. Entonces él dice, ustedes podrán asar este ganso porque lo van a quemar. Ustedes podrán quemar este ganso, pero de aquí a 100 años Dios va a levantar un cisne. Y 100 años después de que quemaron a John Hus en la hoguera, Dios levantó a Martín Lutero. Y contra Martín Lutero no pudieron, nunca pudieron. Lo persiguieron por todas partes, pero no pudieron. El más grande de los reformadores de la iglesia, pero fue precedido por John Hus, un ganso. De ahí que se conoce a John Hus como el ganso y a Martín Lutero como el cisne. Y aquí está sucediendo lo mismo. Ellos están diciendo, vamos a callar esta voz, vamos a terminar con la vida de Esteban, pero Dios está diciendo, me llevo a Esteban porque yo quiero, me llevo a Esteban porque él está listo, porque lo quiero acá conmigo, pero voy a levantar a otro, de entre ustedes mismos, de entre los mismos que estaban apedreando a Esteban, desde los mismos que consentían en su muerte y que se alegraban de su lapidación, de entre los mismos Dios levantó a Saulo. Creo, siempre he creído que la frase con la que el Señor Jesús exhorta al apóstol Pablo cuando va camino de Damasco, cuando se le aparece por primera vez, le dice, Saulo, Saulo, dura cosa te es dar coces contra el aguijón, o sea, golpearse contra una puya. O sea, ¿por qué haces eso? Porque yo creo personalmente que en lo más profundo del corazón del apóstol Pablo, esta escena tuvo que haberse quedado grabada en su memoria. Él tuvo que haber visto a Esteban de rodillas orando, tuvo que haber escuchado su oración, tuvo que haber escuchado todo su sermón, tuvo que haber escuchado todo lo que él decía, veo la gloria de Dios, el Hijo de Dios se ha puesto de pie.
Él tuvo que haber escuchado todo eso y tuvo que haber visto la nobleza en la manera como él murió. Y creo que esto se quedó grabado en su corazón y por eso Jesús le dice, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Es decir, no te lastimes más y ríndete al Señor. Ríndete a la palabra, porque el apóstol Pablo, antes de ser el apóstol Pablo, era un perseguidor de la iglesia, tan obstinado, tan duro de servir, tan incircunciso de corazón y de oído, como lo fueron todos los miembros del Sanedrín. Pero Dios tuvo misericordia de él. Así que el asunto de quebrantar el corazón y de abrir los oídos también tiene que ver con la gracia de Dios. Porque también había dicho al Señor, como lo hemos leído en Romanos 11, dice, ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que llegue la plenitud de los gentiles, o sea, hasta que todos los gentiles que han de convertirse se conviertan. Pero luego trataré con Israel y derramaré sobre él, dice el profeta Zacarías. El profeta Zacarías en el capítulo 12 dice que cuando ya todos los gentiles hayan entrado a la gloria de Dios, dice, y vendré a mi pueblo, a Israel, dice, y derramaré sobre él espíritu de gracia y de oración, y se volverán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por la vida de un primogénito. Por gracia se puede un corazón duro volver un corazón quebrantado, por su gracia y por su misericordia. Por su gracia yo puedo pasar de la sequía espiritual a la llenura de su espíritu. Por su gracia yo puedo hoy atravesar el lugar santísimo como cantábamos, por la sangre de Jesús, por el sacrificio del Calvario. Podemos entrar al cielo, al mismo trono de la gracia. Dice, porque Él nos abrió un camino nuevo y vivo a través de su carne, o sea, a través de su cuerpo.